¿Era el viaje de estos personajes el sufrimiento por la pérdida de la inocencia? ¿Eran estos espíritus una representación de los comienzos ingenuos de los símbolos en la niñez? ¿Es el retorno a la naturaleza una fantasía que rechaza a la humanidad para volver a sus fijaciones idealizadas? La respuesta es... Hola, soy Brahma, psicólogo clínico, y hoy vamos a hablar de la película La princesa Mononoke. El film fue escrito y dirigido por Hayao Miyazaki y producido por el reconocido estudio Ghibli. La película comienza con un texto que habla de un tiempo pasado donde la tierra estaba cubierta de bosque y la presencia de antiguos dioses. La caída de este primer árbol, así como la presencia de estos gusanos, son la señal de una división, no solo de los personajes que se nos van a presentar, sino también social y cultural. Se nos dice que el monstruo es un Tatagarigami, un espíritu maldito que al tener contacto con él, algo malo pasa. Este efecto funciona como una señal, como los síntomas que traen algo necesario, aunque a veces de la mano de lo perjudicial. El espíritu logra tocar el brazo de Ashitaka, el protagonista. Aunque la bestia cae, el mensaje se transmitió. La tribu respetuosamente le dice al ser sobrenatural que harán un rito en su nombre, pero la bestia les comunica que sentirán su odio y sufrimiento. Luego se descomponen dejando atrás un cadáver putrefacto. De esta forma instaura aquella que es la castración más certera, la conciencia de la muerte. La criatura tomó esa forma porque fue herido por algo, igual que Ashitaka. La marca es un llamado. Quizás se podría entender como cierta pérdida de la inocencia después del encuentro con la finitud. Un hueco con el que se debe hacer algo, porque no se puede negar que está. El contexto de la época parece ser el de guerra. Algo curioso que podemos notar es que el brazo herido les da fuerza a los disparos del héroe. Su intervención salva la vida de otro hombre. Este conoce los efectos de los espíritus malditos y habla de la guerra, la pobreza y la enfermedad. Dice que la tierra está llena del resentimiento de esos cuerpos, por lo que el mundo es una maldición. Todo esto no hace más que marcar la pérdida. La presencia de estos males indica la existencia de los contrarios, la paz, la riqueza y la salud, pero toman la forma de la añoranza, como si se tratara de un adulto extrañando una infancia feliz que quizás nunca fue. El hombre le habla de un bosque peligroso para los humanos donde habitan animales gigantes como los eran antiguamente. Este retorno a la naturaleza arcaica es un contraste a la modernidad, un rechazo al porvenir. Esto se enfatiza con la presencia de las armas y la pólvora en estas montañas quemadas. Del lado contrario de la dialéctica encontramos la respuesta a la verdad que el avance tecnológico impone. Se da el ataque violento de las fuerzas del bosque cuya protectora es Mononoke, quien sostiene la más acérrima niñez. El diseño de estos espíritus recuerda mucho a los monigotes que dibujan los niños. Estos guías inocentes muestran que para seguir adelante hay que recobrar algo de ese pasado. En el seno de la montaña se encuentra un fuerte donde trabajan con el metal. Un signo del progreso que el estado anterior todavía está tratando de digerir. Ashitaka escucha las hazañas de la mujer que dirige el lugar y se da cuenta de que es la responsable del jabalí poseído con el que luchó al principio. Eboshi le muestra el motivo por el que crea las armas. Los enfermos de los que se encarga son rechazados por el resto de las personas. El reconocimiento por parte de esta mujer a la condición humana que todavía persiste en estos sujetos les permite no sucumbir al abandono de sí mismos. Ella parece estar buscando la cura a través de la sangre del espíritu del bosque que, según dicen, puede curar cualquier enfermedad. Tras la muerte de este ser mitológico, quizás Mononoke, quien trata implacablemente de matarla, vuelva a ser una chica humana. El protagonista comprende que la comunidad que vive ahí viene de un lugar todavía peor. Ambas figuras femeninas son un espejo de los efectos de la venganza y el resentimiento como respuesta a la pérdida intrínseca en la condición de vivir. Ashitaka es quien propone una nueva posición. Exhibe su maldición frente a todos para que vean la manifestación física del demonio que los consume también a ellos. Una criatura gigante camina por el bosque y es observado por el grupo del hombre que fue salvado antes. Se trata del espíritu del bosque
y ellos tienen órdenes del emperador para matarlo. Esto plantea una dicotomía interesante que se encuentra en la base de la cultura japonesa, el orden del humano y el de los demás seres vivos, una lógica ligada al shintoísmo, religión animista en profunda conexión con la naturaleza, como se podría pensar en el druidismo o los cultos aborígenes de América. La forma animal del espíritu cura las heridas del protagonista, pero su divinidad no va en contra de la verdad. El hecho de que el espíritu del bosque haya sanado al humano causa una conmoción entre los animales, una inversión del favor de su ideal que rechazan por encontrarse tan cercanos a la guerra. El jabalí ciego y anciano recibe la voluntad del que cayó a manos de Ashitaka. El choque de los opuestos es inevitable. La síntesis del ser y el no ser es el movimiento hacia el idealismo absoluto. Se nos cuenta que Mononoke fue abandonada por los humanos en el bosque cuando era bebé, donde fue criada por los lobos. La joven no puede pertenecer a ninguno de los grupos. El rechazo a su propia carne es también la marca de una maldición para la princesa. Y si te viene interesando el video y quieres ver más de este tipo de cosas, considera suscribirte y dejar un me gusta. El protagonista actúa como una suerte de equilibrio en este conflicto, una compensación al resentimiento entre los bandos. Los humanos resienten la falta en las leyes naturales como la enfermedad y la muerte, asimismo el bosque resiente su aniquilación y violencia. La sangre coagulada envuelve al jabalí anciano para otorgarle la daga con la que se debe hacer el sacrificio. La primera ofensa es cometida, pero el dios logra apaciguar la pasión de los representantes naturales. En medio de su transmutación le otorga una oportunidad al fuego prometeico humano, pero el crecimiento implica dolor. Se le pone un fin determinante a la inocencia de la infancia, a la idealización de un tiempo pasado perfecto completado por la fantasía. Mononoke reniega una última vez de su humanidad para sufrir en el cuerpo de una mujer adulta. El dios acéfalo busca retomar su estado simple desde la división, volver a ser una imagen sin sombra. Ashitaka y Mononoke hacen la ofrenda como adolescentes que vuelven a casa luego de haber reclamado libertad. Un pie atrás y otro adelante, divisiones subjetivas. La princesa le dice a su compañero que el bosque no será nunca más del espíritu porque éste murió, pero Ashitaka le contesta que eso es imposible porque es la vida y la muerte en sí misma, exactamente igual a la imperiosa autoridad de los principios físicos a cuyo determinismo se suman las tomas de posición dentro de una estructura simbólica. La maldición desaparece porque se puede vivir a pesar de la existencia certera de la muerte. La infancia que quedaba petrificada ante la falta que viene con las enfermedades, la pobreza y los conflictos, le da su lugar a la madurez. Así es como termina esta historia, con una cicatriz, una imagen de un hueco siempre presente. Sería interesante explorar la película con la oposición que representa el pensamiento científico y el pensamiento salvaje del que habla Levi-Strauss. El primero como una lógica jerarquizada y el segundo como una lógica general y estructural. Además, esta noción de naturaleza contra humano toma por momentos la forma típica de los mitos, un comienzo homogéneo y caótico que se transforma con la aparición de un primer orden, una paradójica necesidad de organización impresa en la intimidad de la existencia, la llegada de la razón que encadena las tendencias instintivas hasta que florecen, pero ya bajo un nuevo contexto. Por hoy dejamos acá, nos vemos en otro video.